Gloria a Dios, Dios le bendiga. Este es el pastor José Chamorro, pastor de la iglesia Strong Tower Christian Church, la iglesia Torre Fuerte acá en Staten Island, el 104 de Staten Island. Y estamos dirigiendo, ¿verdad?, este ministerio a través de las redes sociales. Queremos establecer este programa de preguntas y respuestas y de estudios bíblicos que puedan beneficiar a mucha gente. Dios les bendiga. Así que saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando. Gloria a Dios. En esta noche también se encuentra con nosotros nuestro hermano César, gloria a Dios, Ortiz, quien está con nosotros asistiéndonos en lo que es la grabación. Pastor, gloria a Dios, es un honor para mí poder tenerte en esta noche también acá con nosotros y poder dejar que nos salude. Salúdanos, Pastor. Pues le saludamos y agradecemos la invitación que nos ha brindado poder estar aquí, saludar al público. Sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando y esperamos que esta programación sea de mucha bendición y sea de bendición para mucha gente que en esta hora está necesitada de un toque del Señor, de una palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y así, ¿verdad? También con nosotros la pastora Yuri Castillo. Ella viene desde Texas, pero vamos a dejar a Yuri que nos hable un poco, porque Yuri pues también ella fue miembro de la iglesia 47, la iglesia pentecostal en la 47, calle 47, el 320 de la calle 47 en Brooklyn, Nueva York, donde pastoreaba el pastor Ángel Luis Román. Y ella también, ¿verdad?, salió de ahí y salió para pastorear, gloria a Dios. Actualmente se encuentra en Texas. ¿En qué área de Texas te encuentras, Yuri? A 51 millas al lado de Dallas, Texas, al este. ¿Cómo de se Dallas, llama Texas. ese área ahí? Se llama Greenville, Texas. Greenville, Texas, gloria a Dios. Así que es un área de cosecha muy grande, porque nuestra hermana Yuri pues tiene un testimonio poderoso de todas las cosas que Dios está haciendo en aquella área. Ella ahora mismo se encuentra acá en Staten Island, gloria a Dios, y estuvo ministrando con nosotros en la iglesia. Para nosotros es un gozo y un placer poder compartir con ella. Estuvimos hablando y pues, nos pusimos de acuerdo en poder entonces traerla para acá esta entrevista, porque queremos conocer un poquito más de todas las cosas que Dios está haciendo en la vida de ella, en su ministerio, cómo Dios la ha ido bendiciendo, las obras que Dios ha hecho, ha levantado las iglesias, porque tengo entendido que se han levantado varias iglesias allá en el área de Texas. Y también Dios le ha permitido salir a varios países ya. Ella ha estado en Honduras, ha estado en otros países, ¿verdad?, en el área de Texas. Y también Dios le ha permitido salir a varios países ya. Ella ha estado en Honduras, ha estado en otros países, ¿verdad? Y ella estuvo dando el testimonio en la iglesia, gloria a Dios. Pero sobre todas las cosas también me gocé de algo que tú estabas hablando en la iglesia, y era de el ministerio de liberación que Dios te ha dado, algo poderoso. Así que, Yuri, háblanos, cuéntanos un poco, que la gente te conozca un poco de lo que Dios está haciendo y quién tú eres. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias, pastores. Amén. Para mí es un privilegio, especialmente que a través de esta tecnología hoy en día los medios nos permiten llegar a todas esas personas que ya se están contactando con nosotros. Bueno, como dijo el pastor Chamorro, soy Ana Judy Castillo, conocida por Judy. Pertenecí a la Asamblea Pentecostal 320 de la 47. Llegué a este estado en 1984, en el cual yo no entendía el porqué. Pero ahora que he caminado y he visto y he regresado a la profecía que Dios me dio a través de varios siervos, cuando yo simplemente tenía 14, 15 y 16 años. Hoy los vengo a vivir, donde la palabra de Dios, la palabra profética, estaba, como quien dice, volando ahí hasta que se incubó en mi persona. Gloria a Dios. Regresé a Texas en 1997. Mi padre, quien en vida fuese David García, se puso muy grave. Y mis hijos no habían prácticamente tenido mucho tiempo de compartir con los abuelos. Quise regresar. Más aparte, mi padre pues pastoreaba una iglesia de las Asambleas de Dios en Quillen, Texas. Y a los 6 meses falleció. Pero
mis hermanos dijeron, cada quien se va a diferente iglesia, fuimos hijos de pastor y ya no queremos nada. Quiere decir que cuando tú regresaste allá, ya tus padres ya no estaban pastoreando. ¿Te fue fuerte eso para ti? Sí fue fuerte porque mi padre tenía cáncer. Le habían dado solamente unos meses. Y esos meses que logré estar con él fueron simplemente 6 meses. Entonces, mis hermanos dijeron, ya no queremos ser señalados o identificados como hijos de pastor. No queremos nada más con el ministerio. Pero ya Cristo me había atrapado desde muy joven. ¿Cómo tú sentiste el llamado de Dios para comenzar la obra? Porque prácticamente allá fue donde tú te empezaste, aunque tú trabajaste en la iglesia de la 47 bajo el ministerio que teníamos evangelístico en la iglesia, sí, ¿verdad? Hijos del Rey, me parece que era el ministerio. Precursores del Rey. Precursores del Rey, sí, que trabajaban en el ministerio evangelístico. Tú trabajabas con este ministerio, pero ¿cómo sentiste tú el llamado? ¿Cómo fue tu experiencia de ese llamado para comenzar el ministerio pastoral allá? ¿Cómo inició todo eso allá? Bueno, en realidad cuando yo vine a Nueva York, yo ya estaba en Instituto Bíblico y yo tenía ese sentir, esa pasión, ese fuego, donde el pastor Román me dio el honor y privilegio de trabajar con las damas misioneritas, donde todavía guardo un cariño y una emoción saber que tuvimos 133 niñas. Wow. Donde las damas los viernes, tengo los récords, llegué a tener 140 damas los viernes. Wow. Donde el pastor Román, juntamente con su esposa Margie, me dividieron la escuela dominical 3 veces porque la subía a 50 de números. Y Margie decía, no, vamos, Y yo decía, ¿por qué? Pero cuando me podaban, daba más. Era para que diera más fruto. Más fruto. Sí. En las oportunidades donde el pastor iba a predicar fuera o a Puerto Rico, a veces me dio la oportunidad de traer el mensaje los domingos. El ministerio, la puerta. Sí, ahí, la puerta. Aniceto, que lo recuerdo con tanto cariño, y algunos otros que pertenecieron. Está pastoreando en Puerto Rico. Pastoreando, correcto. Y bueno, se presentó la necesidad, tuve que salir a Texas, pero yo siempre ardió en mi corazón el servir al Señor. Recuerdo, este es mi testimonio, en México soy mexicana, soy de Sabinas, Coahuila. En realidad, allá no hay transportación. Allá el niño que ama la escuela dominical tiene que caminar sus millas. Llueva, venté, relampagué, créame. Muy contrario a lo de acá. Nada que ver con lo de acá. Y mi madre tuvo 13 hijos. Wow. Entonces a veces me decía, es el culto de las damas, te tienes que quedar a cuidar a tus hermanos, porque era la mayor. Y mi padre era contratista. Y tenía un camión que le llamamos dompe, donde se levanta para vaciar los materiales. Y lo tenía siempre lleno de picos, de palas, de toda herramienta. Y yo me acuerdo que yo le seguía las instrucciones, según le ponía atención a las instrucciones de mi madre, pero yo me subía al camión y me escondía para que no me vieran. Cuando mi madre se bajaba, porque era la presidenta de las damas, muchacha, nomás me pelaba los ojos, ¿te estás aquí? Amé al Señor desde mi infancia. Nunca me he apartado de mi Señor. Altas y bajas, buenas y malas, nunca me solté. Gente dice, Señor, no me sueltes. Él te dice, no te sueltes tú. Sí, y les puedo decir que ese legado, esa enseñanza, y con todo lo que yo estuve 14 años viviendo aquí, absorbiendo, aprendiendo, como dijo Pablo a Timoteo, aprende, y lo que has aprendido de mí, ponlo en acción. Llegué donde el pastor Román estaba en todo su furor de liberación. Me recuerdo esas noches fuertes, y ya venía mi madre, fue muy brava para esto. Entonces yo cuando llego a Nueva York, a Asamblea Pentecostés, pues el pastor está en lo mismo. Entonces Dios simplemente vino a reforzarme. Llego a Texas, mi padre fallece, repito, y allí, pastores, ante la decisión de todos, yo me quedo en casa y veo como ese fuego, dice Isaías, ese fuego no se iba. Ardía. Entonces
Wilfredo Morales, para que los que recuerdan a Morales, el evangelista llega a Texas con el pastor Quintana y ahí lo invitamos a nuestra congregación, me da una palabra. Que también el pastor Hugo Quintana salió Correcto. también de la iglesia 47 también, aquellos hermanos que recuerdan al pastor Hugo Quintana, ¿verdad? Está también en Texas. Está prácticamente a 45 minutos de donde tiene su humilde casa. Y más que nada, Asamblea de Dios fue un semillero. Eso es lo que es. Esta congregación fue un semillero que y yo digo, prácticamente fuimos a dar fruto a donde fuimos mandados. Así es. Aparentemente forzados, la necesidad, no. Fueron los medios que Dios usó para mandarnos. En su humilde casa, en Greenville, Texas, un viernes llega el evangelista: pastora, no tengo nada que hacer, me voy para tu casa, véngase. Y ahí Wilfredo Morales predicó viernes, predicó sábado, y desde ahí empezó lo que hoy se llama Oasis de Bendición, donde en 1985 alguien me regaló un cassette con ese grupo de Puerto Rico, Oasis de Bendición. Dije, si un día Dios me permite pastorear, así le llamaré, y así se llama el ministerio y las iglesias. Gloria a Dios. Donde empecé un poco perturbada, porque ustedes saben que no es... ¿Cómo inició esto? ¿Cómo ahí comenzó? es donde quiero llegar, que un poco perturbada, que qué voy a hacer, porque dijo el evangelista Wilfredo Morales, quien en vida fue, ese es su nombre: Judith, aquí se levanta una obra. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y cómo? Porque una cosa es ser hija de pastor, otra cosa es ser la pastora. Así es. Entonces el Espíritu Santo empezó a tratar con mi vida, y en mi vida yo dije no. Así, con la mentalidad que yo tenía y el sufrimiento que mis padres, mis abuelos, que fueron a la Asamblea de Dios, en esta denominación, dije no puedo, y rechazaba. Pero Dios empezó a trabajar en mi vida, pastores, donde Él empezó a enseñarme el poder de la unidad. Y me quitó, leyendo la palabra de Dios, me abrió los ojos ante esta revelación, que yo tenía una mentalidad religiosa y denominacional en vez de reino. Y ahí empezó el Señor a cambiar mi mentalidad, a transicionarme de tal manera que Él mismo empezó a revelarme lo que yo ahora sé y aprendí de Él por medio de su Espíritu Santo. Y ahora, pues gracias al Señor, activamente en Texas, en el noroeste de Texas, tenemos 10 obras. 10 obras en los 21 años que estoy en Texas. ¿Están establecidas como iglesia? Oh, sí, ya están establecidas. Qué tremendo eso. Amén. En Honduras, Sinaloa, en enero, y en Nuevo México. Gloria a Dios. Entonces, además de estar en Texas, Dios te ha permitido viajar a Honduras, has viajado también a México. ¿Hay otro lugar donde Dios te haya llevado, aparte de eso? A México me ha mandado a 4 diferentes ciudades. Oh, gloria a Dios. Porque aparte que somos pastores, he pastoreé 3 iglesias o 3 congregaciones en el lapso de 6 años y medio, en lo que desarrollaba líderes. Yo transicionaba o corría a 121 millas a la distancia. En Garland predicaba a las 9:30, empezaba el culto. En Mount Pleasant, que es 121 millas a la distancia, empezaba a las 2 y luego regresaba a su humilde casa en Greenville, y ahí predicaba a las 6:30. Wow. So, yo predicaba 3 veces todos los domingos, y entre semana en Garland estaba martes, miércoles en Greenville y jueves estaba en Mount Pleasant. Tú mencionaste que dices que todo esto comenzó hace 20 años, ¿verdad que sí? ¿Cómo Sí. te sientes a través de todos estos años? Porque yo me imagino que hay mucha gente emocionada, saber de que desde tu niñez, ¿verdad? Dios estaba trabajando contigo, porque seguro que hay muchos padres que tienen niños y que saben que Dios tiene algo con ellos, pero Sí. ellos no saben cómo, si esto va a funcionar o si esto va a llegar a funcionar. Pero ¿cuál sería tu consejo? ¿Cómo tú te sientes después de estos 20 años de ministerio? ¿Te sientes quizás que esto es realmente para lo que Dios te llamó? ¿O te sientes quizás, cómo te sientes? Háblanos acerca de eso. Puedo dar solamente el consejo que he vivido. Teniendo una madre quien en vida se llamaba Idalia García, una mujer firme.
Porque hay quienes dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Pero qué significa? ¿Cuáles son los sinónimos de virtud? Una mujer fuerte, poderosa, firme, estable. Y esa era mi madre. Quiere decir que la influencia de la madre ayuda mucho al desarrollo del ministerio, el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestra niñez, ¿verdad que sí? ¿Cómo no? Porque la madre es la que pone el abono, el agüita, ¿sí? Los nutrientes. Así es. Que cuando se levanta la enredadera para ahogar los espinos, empieza a cortarlo. ¿Ve? Mi madre era de las que yo me dormía, pero al levantarme yo sabía que mi madre estaba orando. Fue una mujer de oración. Y una mujer que no solo decía, vayan a orar. Cada vez que dio a luz, yo soy de las mayores, decía, vénganse, vamos a hincarnos alrededor de la cama, porque mami se va a ir a dar a luz. Entonces, cuando mi madre iba a dar a luz, ya nos dejaba hincados, orando. A todo. En cada cumpleaños, yo sabía que al despertar, era porque mi madre estaba poniendo sus manos sobre mí en cada cumpleaños. No. No fuimos pobres, pero sí muy humildes en México, el cual agradezco al Señor que tuve una madre firme. Ella no decía, Yuri, ¿quieres ir a la iglesia? Decía, vámonos. Donde mi padre, siendo hijo de pastor, le temía al ministerio por la pobreza. Y decía mi padre, a mis hijos no los voy a encaminar a la pobreza que yo viví por mis padres. Mis abuelos paternos fueron pastores. Entonces, yo crecí en aquellos años, pastor, donde amabas, y la casa pastoral era la casa para todos. Ahí llegaban los misioneros, ahí llegaban los recién que se graduandos del instituto bíblico. En los recesos le mandaban a mi abuelo tantos. Entonces, más que nada yo aprendí la hospitalidad dentro del hogar. Aprendí el servicio dentro del hogar. A los 14 años nos mudamos hacia Texas. Y en nuestro hogar es donde en la sala era el santuario. Los cuartos, ándale Judy, pronto, arreglan, teníamos 2 dormitorios. Eran en uno los jóvenes y el otro los niños. O sea, yo les vengo a decir que el ministerio de Pablo lo viví yo. Las iglesias de Pablo eran en las casas. O y sea, mi casa. Dios te puso a pastorear desde tu casa, en tu sí. niñez. Y todas las 10 congregaciones, pastores, Sí. que tengo empezaron en una sala. Oh, wow. Todas. Si usted dice, ¿dónde tiene la iglesia, pastora? En una casa. Y usted dice, ¿en una casa? Bueno, si usted ve el libro de los Hechos y los Corintios y las cartas de Pablo, todas las iglesias de Pablo eran en las casas. La Biblia no narra que eran sinagogas ni iglesias, eran en casas. Sobre todo yo cuando aprendí esa verdad, porque lo único que Dios va a respaldar es la verdad, su palabra. Y yo dije, ¿para qué quiero una mega iglesia? Si Pablo nunca tuvo una mega iglesia, él las tenía en los hogares. En los hogares. Entonces, estoy tan contenta porque en los hogares se salva la gente. Pastores, aprendí y Dios me transicionó mi mente. La necesidad no está en las casas, perdón, en las iglesias, están en las casas. Y las necesidades eclesiásticas es porque hay problemas en los hogares. Entonces déjame, me llego a las casas. Así es. ¿Ve? Llegué así, pastores. Una estatua de una imagen en la sala de los inconversos. Dios me dio 85 personas. Wow. Escucha eso. Entonces yo te vengo a decir, la iglesia es tu casa. Y si queremos volver a la realidad y a la verdad, Cristo anduvo pueblos, ciudades y aldeas y se metía en las casas. Y si Él lo hizo, ¿por qué no lo iba a hacer yo? Ahora mismo en Nuevo México, se llama Las Vegas, Nuevo México. La iglesia que está ahí, el comedor y la sala se convierte en un santuario. Tremendo. Allá en San Pedro, estamos en Palermo, la aldea La 4, la 2 y la del Socorro. Empezó en el hogar. Y ahora el pastor tiene 300 personas. Wow. Dime si no es tiempo de volver, como dice, paraos en los caminos y volver para la senda antigua. Preguntad y anda por ella. Fíjate, nosotros estuvimos este domingo pasado, estuvo con nosotros un pastor de Honduras, el pastor Kelvin Sánchez, lo saludamos, ¿verdad?, desde acá. Él nos comentaba que él está trabajando en los hogares. Sí. Ahí está levantando la iglesia.
la Sí. iglesia. Dice que eso ya está fluyendo tremendamente. Creemos que este es uno de los potenciales para el crecimiento de la iglesia, trabajar en lo que son las células en los hogares, que la gente pueda tener más accesibilidad al evangelio, que el evangelio pueda llegar hasta donde ellos están, Sí. y que ellos ahí mismo puedan traer a las demás personas y poder crecer. Creo que ese es uno de los métodos más efectivos. Creo que realmente cuando utilizamos el método bíblico, apostólico, bíblico de la iglesia primitiva, Sí. vamos a encontrar mejores resultados. La verdad que sí. Y animamos a todos aquellos hermanos, amigos que nos están sintonizando, ¿verdad? Pastores que también a veces se han olvidado de este tipo de métodos de trabajo, pero Sí. son muy efectivos, ¿verdad? Los métodos de trabajo. Ha funcionado muy bien en Texas y me gozo de poder saber de que no solamente en Texas, en México también, Sí, cómo ¿verdad? no. Cómo es esto cuando se practica correctamente, cuando se establecen los principios correctos, ¿verdad? Por los cuales fue utilizado desde un comienzo, vemos resultados positivos, porque imagínate, me estaba hablando que ya el pastor que está en México, donde hablaba ahora mismo, dice que tiene 300 personas. Honduras, ya. en Palermo. En Honduras, en Palermo. Gloria a Dios. Es tremendo cómo Dios puede hacer cosas maravillosas con este tipo de trabajo en los pastores. ¿Cuál sería para ti el consejo para los pastores acá en Nueva York? Que una de las cosas que nosotros encontramos acá, Yuri, tú viviste muchos años también acá en Nueva York, y una de las cosas que no se practica mucho, ¿verdad? Diría yo, es ese tipo de método en los hogares, levantar células y trabajar con gente. Aquí hay algunas iglesias que lo practican, pero no todas las iglesias practican esto. ¿Cuál sería tu consejo para los pastores? ¿Cómo poder darle iniciativa a este tipo de métodos que los ayude a crecer? El primer consejo es volver a la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Cuando todos estén unidos y se amen, entonces el mundo conocerá que son mis discípulos. Empecé por unificar. La dama, la líder de la dama no se llevaba con la secretaria, o con la tesorera, o la vicepresidenta. No se llevaba con el superintendente de escuela dominical. Estoy hablando realidades cristianos, hermanos, pastores que me escuchan, hermanos líderes. No podemos tapar el sol con el dedo. Les estoy hablando la verdad. Entonces había contiendas, lo cual iguala a carne. Entonces empezó a unificarlos, de tal forma que ahora puedo decirle, perdón, que si viene un problema y nos mueve a todos así. Viene algo y nos mueve, pero juntos. Son un solo cuerpo. Aprendí Efesios. Un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo espíritu. Que si tú vives y tú bebes del mismo espíritu, entonces ¿por qué viene el problema? Y esto pasa. Entonces empecé a aprender la unidad, y el Espíritu Santo nos vino a enseñar: si uno echa a correr a 1000, 2 a 10,000. Entonces, en la oración es donde empecé. Todos los días a orar. Pero cuando Dios me descodificó, o sea, me dio la revelación, que si 2 o 3, dice, se ponen de acuerdo y piden una sola cosa, será hecho. ¿Sabe qué? Yo dije, levántate de orar, porque uno bosteciando, el otro Señor, el otro te adoro, Padre. No estábamos en el poder de la unidad, me dijo el Espíritu Santo, mira que oyes. Y yo me le acercaba. Uno adorando, el otro aclamando, el otro llorando. ¿Qué escuchaste? Dije, Señor, todos te están pidiendo diferente. Y me dijo el Señor, no había una unidad de oración. Por eso es que mi pueblo no recibe, porque no han entendido. Entonces le dije, Señor, no te entiendo. Me dijo, pon a una persona en medio y escoge a varios y diles que oren por él en voz alta. Dije, dice el Espíritu Santo que oren por esta persona. Y uno dijo, Señor, bendícelo. Otro dijo, Señor, ayúdalo. Y me dijo, ¿pidieron lo mismo?
Le dije, no, Señor. Y esto fue un domingo. Ok. Y me dijo, diles que uno hable y el otro lo afirme. Ok. Entonces, en el poder de la unidad, descodificó. Ejemplo, en el nombre de Jesús, yo declaro que este día es próspero. Amén. ¿Qué tienen que decir? Amén. Amén, así sea. ¿Cómo? Esto lo aprendí de él. Sí. Del pastor Román, que una vez un endemoniado estaba y otro fuera, vete a lugares secos, vete al infierno. ¿Y qué dijo? Oye, pónganse de acuerdo a dónde quieren que me vaya. Sí. Me voy, pero dígame a El dónde. demonio mismo Sí, decía, sí, "Me voy, Eso lo dijo. Yo lo voy para aprendí de la él. playa, me voy ¿Eh? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Me voy, pero díganme a dónde, porque ustedes no saben ni, no sé, a todos o sea, ahí aprendemos que no se sabe orar. Entonces hemos carecido. Mire, pastores, ¿sabe qué empecé? A conseguir y anotar, hacer copias. Y empezamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaro que yo, todos declaramos lo mismo. Nadie ora diferente. Nadie. A menos que yo pida fulana de tal o fulano de tal va a orar. Entonces todos nos ponemos de acuerdo. Declaramos en el nombre de Jesús que mandamos la palabra a Venezuela. Y empezamos a orar. Pastores, dije, vamos, acto profético todos. En el nombre de Jesús abro cárceles, abro puertas. Pastores, al día siguiente me llamó un pastor de Venezuela que nos vio y supo la oración porque un evangelista había venido. Digo, pastora, ore por mi país. Carlos se llama el pastor. Y yo le dije, muy bien, pastores, las cárceles se abrieron y aún jóvenes cristianos que los tenían salieron esta noche. Gloria a Dios, qué tremendo. Cuando hay unidad hay poder. La unidad. Es la unidad, pastores. Ese es mi consejo. No te lances y no quieras ganar almas para que te la eche a perder con un mal gesto. Así es. El que está en la puerta, el que está en el estacionamiento, o simplemente porque le fue mal el día, la líder o el líder venga a echarte a perder lo que tú has sembrado y cosechado y te lo pise. Nunca, nunca, mi consejo es, no busques a almas hasta que no hayas alineado, unido a lo que tienes adentro. Gloria a Dios.